Veamos este siguiente ejemplo. Observamos que hay varios objetos en diferentes superficies. Entonces vamos a segmentarlos. Este sería el cuerpo en estudio 1, este sería el cuerpo en estudio 2 y este sería el 3. Ahora, observemos el 1. Entonces, lo primero que debemos dibujar es el peso. El peso sabemos que es un vector dirigido hacia el centro de gravedad de la Tierra. Ese sería el peso. Ahora, estamos observando que el cuerpo está en contacto con una superficie. Por lo tanto, debemos dibujar la normal y debe ser perpendicular a la superficie que está en contacto. Por lo tanto, sería de esta manera. También observamos que este cuerpo, por la forma, va a dirigirse hacia la parte de abajo de la rampa. O sea, va a tener como ese trayecto, ¿sí? Y está siendo arrastrado justamente por la gravedad, o la gravedad está haciendo actividad o acción en el movimiento de ese cuerpo. Por lo tanto, va a haber una fuerza neta que va a hacer que ese cuerpo se dirija hacia este lado. ¿Qué otra fuerza podemos encontrar aquí? Tenemos una fuerza de rozamiento, debido a que el cuerpo va a moverse. Entonces estar en contacto con esta superficie va a hacer que genere una fuerza de fricción. Por lo tanto, la dibujamos hacia este lado. Y este sería el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo número 1. Veamos el cuerpo número 2. Este objeto no se encuentra en movimiento. Primero, está en contacto con dos superficies. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el vector que indica el peso. Sería desde el centro hasta el centro de gravedad de la Tierra. Tenemos una superficie. Entonces dibujamos el vector o la flecha perpendicular a esa superficie, que es esta superficie. Ahora hay otra superficie que es esta. Entonces debemos dibujar una flecha o un vector paralelo, perpendicular a esa superficie de contacto. Sería esta. No se encuentra en movimiento, por lo tanto no tiene fuerzas netas, no tiene tensión, no tiene rozamiento porque no está en movimiento. Ahora veamos el 3. Está sobre una sola superficie, no está en contacto. Entonces lo primero que observamos es el peso. Dibujamos el peso. Está en contacto solamente con una superficie, porque en esta otra no está en contacto. Entonces la flecha o el vector que vamos a dibujar debe ser perpendicular a la superficie con la que está en contacto. Y este sería el diagrama de cuerpo libre de estos tres cuerpos.